Nosotros también queremos verdad. Nosotros buscamos justicia. Luchamos por la dignidad. Queremos tender puentes. Derribando muros. Un espacio libre de apartheid israelí. Conducen Tilda Rabi, Shadia Shaer y Fernando Isás. Corresponsal en el exterior, Nora Fernández Espino. Un programa hecho por la diáspora palestina en Argentina. Producción de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Aprieto con fuerza tu mano, beso la tierra que pisan tus pies, sé que por ti la vida daré, la vida daré. Unadicum, la interpreta Lourdes Pérez, esta puertorriqueña, maravillosa, activista de los derechos humanos. Y nos encontramos aquí en Radiográfica acompañados con María Landi, activista de derechos humanos, que ha sido observadora y acompañante internacional en Cisjordania en varios periodos, desde el 2011 hasta unos meses atrás. Los controles, como siempre, nuestro Sebastián Guarte. Y haciéndonos el aguante, Cristina Sachedita acá en el piso. Bienvenida, Cristina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y a la distancia, Martín Crudeli y Virginia Vidal. Nos podés seguir en Twitter, en @derribamuros, en Facebook Derribando Muros, o en el correo electrónico Tilda federpal@gmail.com. Y también hay algunos que nos escuchan, algunos no, bastantes, porque inclusive desde la Palestina ocupada nos escuchan. Es www.radiográfica.org.ar. Y bueno, bienvenida, María. Bienvenida. Gracias. Nuevamente a este lado del continente. Ahla wasahla, ¿no? Que con esto vos estás muy familiarizada con el recibimiento y con la afectividad y la fraternidad palestina en la tierra ocupada. Juana. Contanos un poco, María. Nosotros, bueno, de hecho ya te conocemos hace bastante tiempo. Tenemos con nuestra María, como decimos nosotros, es una compañera más, cosas en común. Y yo creo que es también hacerle el aguante a la resistencia, ¿no? La resistencia de este pueblo, de nuestro pueblo tan avasallado, tan a la vez, porque es un pueblo que resiste. Sí. Contanos un poco cuáles fueron tus últimas experiencias, ¿no? Bueno, yo recientemente estuve 4 meses viviendo en Cisjordania, repartiendo mi tiempo. Una parte estuve al sur de Jerusalén, digamos, en Belén, sí, viviendo en el campo de refugiados de Aida, y bueno, participando en la vida cotidiana de la comunidad del campo de refugiados de Aida. Y eso significa participar en funerales de mártires, a veces muy jóvenes, sí, como me tocó el primero, era un niño de 15 años, sí, participar en las bodas, en las, sí, fiestas de despedida de soltero, ¿no? Sí. Sahra, y en las fiestas cuando un preso es liberado y regresa al campo. Y bueno, mientras estaba en Belén, además de vivir en Aida y participar en la vida cotidiana de la comunidad, un par de días por semana colaboraba con una organización de cristianos
y cristianas palestinas, que se llama Kairos Palestina, que tiene su sede en Belén. Entonces eso también me permitía estar dentro de la misma ciudad, pero participando de esa diversidad de mundos y de espacios que hay en Palestina, porque estaba en un campo de refugiados 100% musulmán, pero a la vez con mi relación, a través de mi relación con Kairos, estaba en contacto con la minoría, pero activa, cristiana. Entonces eso también me daba una visión amplia y muy rica. O sea que no se trata de una problemática religiosa, se ve, ¿no? El problema. No, por supuesto que no. A pesar de que quieran enclaustrarlo, empotrarlo en ese modo, ¿no es cierto? No hay, porque tanto la mayoría musulmana como la minoría cristiana son parte del mismo pueblo árabe de Palestina, y como tal civilizaciones ahí. No. Como tal sufren las consecuencias de un proyecto de colonización y de ocupación y de apartheid, como es el sionismo, ¿no? Sí, decime vos, Aida, vos sabés que Aida es un campo de refugiados de los palestinos del 48, ¿no? Sí. Que justamente, es decir, son aquellos palestinos que fueron expulsados de su territorio ancestral, lo que hoy llamamos Israel, y que su componente casi masivamente son palestinos del 48, ¿no? Sí, y las generaciones que han venido después, o sea, los hijos y los nietos. Sí, en las callejuelas del campo de refugiados, que para la gente que no ha visto imágenes, tal vez lo más parecido, nuestra referencia más parecida es una favela brasileña, no sé, un pueblo joven limeño, o sea, se caracterizan por ser construcciones muy pobres, muy precarias. La gente nunca quiso construir en serio, digamos, porque estaba siempre esperando que eso iba a ser algo provisorio y que iba a poder regresar a las aldeas de donde habían sido expulsados. Y también que se caracterizan por el hacinamiento. Lo que las diferencia tal vez de nuestras poblaciones pobres latinoamericanas es que ahí no hay delincuencia, no hay violencia, no hay criminalidad, no hay droga, no hay alcoholismo. Entonces, para quienes somos sobre todo de afuera, es muy seguro vivir en un campo de refugiados. La comunidad te protege, te acompaña, te acoge, y no vas a tener temor, digamos, de ser asaltado. La única amenaza ahí viene por el lado de los soldados israelíes que invaden el campo casi todas las madrugadas para arrestar a jóvenes bajo el pretexto de que tiraron piedras, ¿no? Claro. Nada más. Pero sí, a mí generalmente cuando uno habla de Palestina siempre nos quedamos con los análisis y todo lo que hay que decir, que es mucha la información y mucho el análisis que hay para compartir, y a veces por eso se nos olvida tal vez hablar de lo más subjetivo, ¿no? De las vivencias más personales, y yo siempre digo, no soy la única, o sea, cantidades de personas que han venido de otras tierras y que están ahí, por alguna razón nos enamoramos de esa tierra, y nos enamoramos de esa tierra porque es un pueblo que, a pesar de estar sometido desde hace 65 años o más incluso a condiciones absolutamente intolerables de opresión, de inhumanidad, de ocupación militar dura, de colonización violenta, de apartheid jurídico, es un pueblo que tiene una capacidad de resistencia y una capacidad de vida, y que te enseña vida todos los días, y que además son capaces incluso de recrear espacios para vivir la felicidad cotidiana de enamorarse, de casarse, de tener hijos, de celebrar que pasaron a la universidad, que terminaron exitosamente los exámenes de secundaria, como ahora en estas últimas semanas. Y bueno, y yo siempre digo, cuando yo estoy en Palestina, yo soy una persona feliz. A mí los palestinos me hacen feliz, y cuando cruzo al lado donde está la mayor parte de la población israelí, yo no sé por qué, porque ellos son los que supuestamente tienen todo, viven en el primer mundo, tienen todo de su lado, y yo no veo que sean muy felices, y cuando te hablan te ladran. Y los palestinos te abren las puertas de su casa con la mayor de las sonrisas y te invitan a comer, y a mí me da la sensación de que no sé por qué esa extraña química, ¿no?, de la sabiduría de los pueblos, son un pueblo más feliz, a pesar de todo. Un rato antes de entrar al estudio, María, me quedó fijada una frase que empleaste
cuando hablabas de la alegría del pueblo palestino, comparándolo, justamente lo que tú acabas de decir, comparándolo con el pueblo israelí, con los israelíes, hayan nacido después del 48 en la Palestina ocupada, o los que emigraron desde el 48 al día de hoy. Y esto acabas de corroborarlo de alguna manera, de la diferencia de espíritu, creo, y hasta de carácter en esta semblanza que nos acabas de mostrar. Y acá es donde entra lo que vos decías hace un momento de la subjetividad. ¿Qué lleva a una latinoamericana a enamorarse, en primer lugar, y a comprometerse después? Porque generalmente uno se compromete cuando se enamora, ¿no? Hablando de la cotidianeidad de las personas. ¿Qué llevó a una latinoamericana como para que nuestros oyentes, nuestros amigos que nos están escuchando, comprendan un poco más? Porque nosotros tenemos un compromiso y una obligación moral por portación de ADN palestino, por identificación, de estar sentados acá en este estudio y en este micrófono y haciendo lo que hacemos. Pero una latinoamericana, que estamos al fin del mundo, como diría alguien, ¿cómo te enamoró Palestina para que te comprometieras de la manera que estás comprometida? Por ejemplo. Bueno, yo creo que cuando las personas que nos consideramos de izquierda, defensoras de derechos humanos, y que yo personalmente, como mucha otra gente, he tenido siempre una vocación por trabajar en el campo de derechos humanos, porque me sensibilizan las situaciones de injusticia, me sensibiliza, me interpelan particularmente las víctimas de las situaciones de violencia política y el sufrimiento que eso genera, y me motiva también la resistencia y los espacios de resistencia y de humanidad que la gente encuentra cuando está sometida a situaciones límite, como puede ser una dictadura, como la que vivimos en nuestros países acá en el Río de la Plata, que yo también la viví por la edad que tengo, o puede ser una guerra civil, o puede ser una ocupación militar como la que vive Palestina. En el caso particular de Palestina, siempre estuve cercana a las actividades de solidaridad, pero en algún momento de mi vida sentí que quería dar un paso más de compromiso. Y una vez que di el paso y llegué hasta tierra palestina, ahí ya no tenía cómo retroceder, porque la gente hace que te implicas como afectivamente, sí, ¿no? Con ese por admirar su capacidad de resistencia, su capacidad de vida, porque es el pueblo más hospitalario y amigable y generoso que yo he conocido en mi vida, y he viajado mucho, y entonces eso hace que esa conexión, que se vuelve personal, y ya no solo ideológica o política, sino personal, sea como el principal motor para querer estar ahí. Pero si lo racionalizamos un poquito más, a mí me parece que una de las cosas que a mí personalmente me interpela es sentir que este es un pueblo que ha sido víctima de una injusticia histórica brutal, ¿no? Terrible, y que hasta el día de hoy es víctima de esa injusticia porque ha habido una especie de complicidad hipócrita de la comunidad internacional a lo largo de más de 6 décadas para permitir que esa injusticia se siga perpetuando día tras día, ¿no? Y me refiero a la creación del Estado sionista, del Estado de Israel, en las condiciones en que se crea a través de un proceso de limpieza étnica, apropiándose del territorio que ocupaba otro pueblo, y hasta el día de hoy negándole sus derechos básicos, incluso el derecho a regresar a esas mismas casas, aldeas, pueblos y ciudades de donde fueron expulsados. Y que eso, hasta el día de hoy, que estemos en el siglo XXI y que se siga aceptando, que la comunidad internacional acepte que allí queda un régimen de colonización duro, al mejor estilo de los que eran los anteriores a los procesos de descolonización que vivimos en el siglo XX, ¿no? En esa misma región y en otras, que sin embargo el pueblo palestino siga todavía sometido a un régimen de colonización que se sostiene en base a la opresión y a la fuerza militar bruta. Bueno, me parece que eso hace que
que uno se siente interpelado y decir esto es intolerable, esto hay que terminar, lo que sea un régimen de apartheid, que también existe hoy, a pesar de que el apartheid de Sudáfrica fue eliminado. Son, me parece, motivos más que suficientes para sentir que esta causa merece toda nuestra solidaridad. María, yo te voy a invitar a escuchar justamente, María, en homenaje a tu venida, Saman Bad. الحرب القصف والأسية فين نخلق فيها روح الحياة كل يوم جديد مع إنه نفس القصة نفس اليوم بيضل يعيد شلالي ماريا أخدوها من إما وأبوها طلوا أرض رموها وزلوها خلوها ترمي حجارة بإيد تروي الأرض بدمها مع إنها عطشانة للحرية تمحي همها شايف حزني بعينينا متخبي الدموع فينا ماريا بنت فلسطينية تروي بدموعها تغني عن موسوعة حياة فيها شاعر بيقدر يوعى تعليم هو سلاحها وعقلها هو رماحها تتمنى تكون المدرسة اللي تفتح جدار من ناحها بدها يطلع لها شباك لباك يقول لها أنا بين إيديك كانت بتقول له ما بدي جاه ما بدي مال بدي تزرع في الحب تزرع الإيمان تزرع الأمان ماريا بنت فلسطينية Por un lado, el acceso al agua es un derecho básico y universal, según la observación número 15 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Por el otro lado, tenemos que la Organización Mundial del Comercio declaró al agua como un bien privado. En Palestina, Israel confiscó los recursos hídricos considerándolos propiedad estatal. Desde 1967, los palestinos no pueden acceder al agua sin la autorización israelí. Las colonias israelíes generan también un gran problema por el consumo de agua. Cada colono usa casi 5 veces más agua que cualquier palestino de Cisjordania. El muro del apartheid, construido por Israel, aísla 28 pozos subterráneos que antes podían utilizarse y gran parte del acuífero de la cuenca oeste.
Mekorot, la empresa israelí que controla los recursos hídricos y somete a los palestinos, se instalará en Argentina si no reaccionamos a tiempo. Por eso, y porque atendemos el llamado al boicot, desinversiones y sanciones, conocidos como BDS contra Israel, te pedimos solidaridad, presión y acción, porque el agua es un derecho, no una mercancía. Decirle no a Mekorot. Aprieto con fuerza tu mano. Y bueno, entre mate y mate, y después de haber escuchado también, y con agua, ¿no? Esa agua que le confiscan a los palestinos, por ejemplo, y que se quiere introducir también en la Argentina, esa empresa que comete crímenes de lesa humanidad. Pero que ya hizo pie de playa, Tilda, te corrijo. Sí. Ya está en la Argentina, está operando en investigaciones y comercialmente en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires, y se rumorea, esto vuelvo a invitar a los que conocen sobre la cuestión hídrica en la Argentina, se comenta un acercamiento importante con el gobierno de la provincia de Tucumán, con el gobierno de la provincia de Santa Fe, y no nos olvidemos de que cuando saltó el tema de Mekorot en la Argentina, el gobernador Alperovich en Tucumán había organizado un encuentro de 105, no recuerdo la cifra exacta, no sé si 105 o 115 empresarios argentinos, en su gran mayoría tucumanos, que organizado por la embajada israelí y por las subsidiarias de la embajada, la DAIA, en la Argentina, un encuentro de estos comerciantes y empresarios argentinos para fomentar el intercambio de inversiones con el Estado de Israel. Por eso invitamos a alguien que nos esté escuchando, entendido en el tema del agua. Mekorot ya está operando en algunos distritos, pero también, para hacer honor a la verdad, porque si no estaríamos falseando, de alguna manera la gestión de la sociedad civil, en este caso de las organizaciones y del compromiso de algunos legisladores de la provincia de Buenos Aires, el año pasado hizo un pedido de informe, y más allá, digamos, de su color político, lo importante fue que votó todo, digamos, toda la Cámara, y eso no es un hecho menor. Es más, el vicegobernador se ha comprometido a seguir investigando esta instancia, y si bien, bueno, siguen, por supuesto, y van a seguir intentando, también yo creo que se va planteando la necesidad de rever esas situaciones, sobre todo porque no solamente se está comerciando con la sangre de un pueblo, sino que además se quiere expoliar, digamos, a nuestro pueblo a tarifas viles, y de venir a imponer en forma colonial, digamos, el manejo del agua en la Argentina, ya que no sería solamente, digamos, la extracción en sí misma, sino que además hasta la grifería creo que pretendían traer desde allí. Sí. Que bueno, yo creo que no es un hecho menor, y hay que seguir incentivando el boicot, desinversión y sanciones. No entiendo. Tenemos la pauta comercial seguramente. Ah, bueno, entonces nos vemos a la vueltita. Me basta con morir encima de ella, con enterrarme en ella, bajo su tierra fértil disolverme, acabar y brotar hecha yerba de su suelo, hecha flor con la que juegue la mano de algún niño crecido en mi país. Me basta conseguir en el regazo de mi tierra polvo, azahar y yerba. Fatwa Tucan en Derribando Muros. Y la vida daré, la vida. Y el que quiera, ¿cómo viste vos a la juventud, a la sociedad civil palestina, no? O sea,
Bueno, es una pregunta obviamente muy amplia, ¿no? Sí, demasiado. Y que tiene muchas facetas. A mí me parece igual importante que ustedes quieran llamar la atención sobre un actor, digamos, que sea diverso y múltiple, que a menudo en la gran prensa no aparece. O sea, como este es un conflicto, y sobre todo el pueblo palestino es un pueblo que se retrata a través de estereotipos, generalmente falsos. Entonces es noticia cuando alguna organización de la resistencia armada en Gaza lanza un cohete casero a territorio israelí. Entonces parece que todo eso busca como reforzar los estereotipos de que los palestinos son un pueblo armado, violento, que está en permanente agresión hacia Israel. Y la realidad es que es absolutamente lo contrario, ¿no? O sea, no sé, más del 90 o más % del pueblo palestino no tiene armas, no usa armas, y a lo mejor en su vida tocó un arma. Y esto no es para decir que está bien o mal, digo, el derecho, como todo pueblo oprimido, tiene derecho a la resistencia, por las formas que considere más adecuadas. Pero sí es cierto que la sociedad civil, el pueblo palestino en todas sus diferentes expresiones resiste todos los días, no a través de las armas precisamente, y eso no es noticia, ¿no? Y presentar aspectos de la cultura palestina, que es una forma privilegiada de la resistencia, generalmente no es algo que interese, que venda, que llene titulares, ¿no? Pero si pensamos que es un pueblo que el proyecto sionista desde el primer momento se propuso eliminar de la faz de la tierra, eliminar de ese territorio, desarabizar, significaba en el primer lugar no solo la expulsión, sino el borrar también la memoria, el borrar la cultura, el borrar la historia. Bueno, ustedes sabrán, hay un documental bastante reciente que se dedica exclusivamente a cómo fue el robo de los libros, ¿verdad?, de las familias y de las instituciones palestinas cuando se produce la Nakba o la expulsión, ¿no? Entonces, el resistir a través de la cultura es una afirmación de la identidad, es una afirmación de la voluntad de permanecer, de no desaparecer, y eso es lo que, de alguna manera, ha llevado a que hoy por hoy Israel no haya podido lograr, el sionismo no haya logrado su objetivo de limpiar la tierra de los árabes, ¿no? Porque los árabes están ahí, de los dos lados de la línea verde, en todos los lugares de cualquiera de las fronteras que queramos considerar, ahí están, y según algunas encuestas hace poco, aparentemente ya demográficamente hay más árabes que no árabes en toda la Palestina histórica, ¿verdad? Claro. Entonces eso es y las formas de resistencia a través de la cultura y de la educación, sobre todo de los jóvenes, pero también de los adultos y de los niños y niñas. Bueno, eso es una cosa que se ve cotidianamente. Yo que sé, en un campo de refugiados donde yo he vivido, las actividades culturales son cotidianas, ¿no? Y hay grupos de dabka y grupos de que aprenden música tradicional, y yo iba todos los sábados a los ensayos de dabka con los adolescentes, y actúan en festivales, actúan en colegios, actúan para delegaciones internacionales. O sea, hay realmente la frontera entre lo que es resistencia política y resistencia cultural es muy borrosa, ¿no? Todo lo que es preservar la cultura propia, reafirmar nuestra identidad nacional y a través de la comida, de la gastronomía, a través de la ropa, de los trajes, o sea, de la música, todo eso son formas de resistencia, ¿no? Después la sociedad civil también está organizada en gremios, en sindicatos, en asociaciones locales, según en cada aldea, en cada pueblo, en ONGs, asociaciones no gubernamentales, en partidos políticos. O sea, hay una gran diversidad de entidades que, a pesar de la tremenda represión, de la represión implacable que sufren por parte de Israel, la potencia ocupante, igual resisten y luchan. Ahora,
Sí es cierto que se paga un precio por eso, Sí. que las cárceles están llenas de gente que no está presa precisamente por haber realizado acciones armadas, sino por haber resistido en forma pacífica, por integrar cualquier tipo de asociación local, cultural, religiosa en algunos casos, juvenil o lo que sea, ¿no? O por estar en partidos políticos o en diferentes actividades. Por expresarse simplemente. Por es supuesto. decir, la única democracia, Sí. digamos, que La, que él... la experiencia del niño de 5 años, de Sí. hace Claro. poquitos días. ¿no? Sí. Sí, hay un enorme porcentaje de presos palestinos de todas las edades, incluidos muchos menores, que están presos acusados del delito de tirar piedras, arrojar piedras, lanzar piedras es un delito para ante personas que están armadas hasta los dientes. Claro, pero para la legislación militar, que es la que gobierna a los palestinos, es un delito que es penado con cárcel, ¿no? Muy dura. Incluso nosotros ahora estamos con la organización con la que yo he trabajado en la zona de Salfit, estamos llevando adelante una campaña por 5 chicos de 16, 17 años de la aldea de Jares, que en marzo, cuando nosotros estábamos viviendo ahí, bueno, hubo un incidente de un accidente de un coche de una mujer colona que estaba... Esa zona es la zona de donde está Ariel, uno de los bloques de colonias más grandes, colonias israelíes ilegales para el derecho internacional. El accidente llevó a que una mujer y sus 3 niñas, se incrustaran contra un camión. Aparentemente fue causado porque el conductor del camión perdió el control del vehículo porque supuestamente los palestinos tiraron piedras a la carretera. No ha sido probado, no hay testigos, pero a partir de ahí se lanzó un operativo militar, como los que habitualmente el ejército israelí lleva a cabo, de incursionar en la aldea de Jares todas las noches, todas las madrugadas, para arrestar niños, mantenerlos en aislamiento, violando toda la legislación internacional y la propia legislación israelí para el tratamiento de menores. O sea, los menores son interrogados, son puestos en aislamiento, son torturados, sin tener acceso a abogado, defensor, sin que haya, como dice la legislación, un adulto de su familia a su lado. Presente, claro. Bueno, la cuestión es que después de todo eso, que estuvieron como 20 menores interrogados, arrestados, etcétera, ahora quedan 5, y esos 5 han sido acusados por el fiscal recientemente de 25 tentativas de homicidio cada uno. Entonces, la acusación es que cada uno de esos pibes arrojó 25 piedras. Cada piedra se interpreta como una tentativa de homicidio y se enfrentan a una condena que los puede tener el resto de su vida en la cárcel, ¿no? Y son niños de 16, 17 años. ¿De esto tiene noticia alguna organización internacional en Naciones Unidas? ¿Se lleva todo esto? Bueno, estamos haciendo una campaña justamente por estos 5 chicos, pero que este caso puntual se enmarca en un contexto más amplio de una situación que ha denunciado reiteradamente. Este año hubo un informe duro de UNICEF. Hay informes permanentemente de Defensa de los Niños Internacional, sección Palestina, de B'Tselem, la organización israelí de derechos humanos. O sea, todas las organizaciones especializadas en derechos humanos y en derechos de niños y niñas están permanentemente denunciándolo. Y más recientemente, el Comité de los Derechos del Niño, o sea, el Comité de Naciones Unidas, que monitorea el cumplimiento por parte de los estados signatarios de la Convención de los Derechos del Niño, revisó el caso Israel a través de sus informes periódicos y emitió un juicio absolutamente lapidario respecto a cómo Israel trata a los niños palestinos arrestados, ¿no? Entonces, condenas internacionales abundan, información sobra. El problema, como siempre, que nos enfrentamos a este caso, al caso palestino me refiero, es la absoluta falta de voluntad política de parte de los estados y de los organismos multilaterales para obligar a Israel a cumplir las resoluciones de Naciones Unidas a través de sus diferentes órganos especializados y a cumplir
los instrumentos de derechos humanos del derecho internacional que Israel viola sistemáticamente. Entonces ahora estamos enfrentados a este caso de estos 5 menores, pero que, como digo, son un ejemplo entre muchos. Hay casi 300 menores en este momento en las cárceles israelíes acusados únicamente del delito de tirar piedras. O sea que el maltrato, quiero agregar, ¿no? El maltrato no solamente en los niños palestinos, yo agregaría el maltrato también, y esto evidentemente la sociedad israelí en un alto porcentaje no se percata de esto, el maltrato a los niños israelíes a través de los libros de enseñanza escolar, donde deshumanizan a los palestinos para poder crearle una formación, una estructura psíquica en la cabeza para poder años después cuando el enemigo. Exactamente. Deshumanizarlo totalmente. Claro. Esto, evidentemente, la sociedad israelí no se ha dado cuenta todavía aún. Creo yo que esto funciona de esta manera, por ahí estoy equivocado. Pero también el maltrato o el destrato para sus propios infantes, ¿no? Sí. Algo realmente terrorífico. Sí, realmente. Si uno forma a las nuevas generaciones en el odio, evidentemente el futuro de un país está muy comprometido y la moral colectiva deja mucho que desear también, porque si la apuesta es convertir a los niños y niñas en futuros soldados, porque ese es el objetivo de esa educación que tú mencionabas, esa educación racista, intolerante, que fomenta el odio, que fomenta el estereotipo, que educa para ver a los palestinos como intrusos, como invasores y como una amenaza y un peligro que hay que eliminar. Y bueno, tú creces en ese ambiente, en ese caldo de cultivo, hasta los libros escolares te lo muestran, y a los 18 años te dan un arma y te mandan a los territorios. Claro, entonces evidentemente una sociedad que prepara a sus jóvenes, ¿no?, para el odio y para la muerte y para ser soldados de un ejército de ocupación, me parece que no tiene mucho futuro en la historia. No, para nada. Tú sabes que el sábado pasado recordábamos los 41 años del asesinato por parte del sionismo de Ghassan Kanafani en un atentado en Beirut, donde murió él y murió la sobrina, una sobrina que lo acompañaba en uno de los tantos atentados de terrorismo de Estado llevado a cabo por Israel. Y Cristina nos comentaba antes y después del programa de la importancia de estas personalidades palestinas, estos escritores, filósofos, pensadores como Edward Said, Mahmoud Darwish y tantos otros, ¿no?, que conocemos. Y Cristina nos decía la importancia de hacer desaparecer a este tipo de personas, que seguramente hoy contemporáneos debe haber un montón de jóvenes, asesinatos selectivos, además de los asesinatos selectivos, que son los que de alguna manera reafirman la identidad nacional de un pueblo y también la identidad cultural, ¿no? Y que es necesario, tú recién hacías mención de ver al palestino como el ocupante, ¿no? Esta dicotomía que tratan, que intentan, esta falacia que intentan imponer de que el ocupado es el ocupante, ¿no? Y muchas veces acá desarrollamos la idea de la invención de la historia, de una historia, y de creérsela, bueno, pero ¿no? Por suerte también, y siempre lo hablamos, ¿no? O sea, esa deconstrucción que se viene dando con algunos sectores, digamos, de intelectuales israelíes, que por supuesto son también, pero de construir el relato sionista, es un trabajo muy interesante, y como vos bien decías, también es muy interesante leer las posturas de los diferentes sectores de los políticos y de la sociedad israelí en los medios de comunicación. Con escuchar eso nada más realmente, o sea, te das cuenta de qué tipo de Estado estamos hablando, ¿no? Hace unos días leía que, por ejemplo, se había decidido regular la entrada de los judíos etíopes. Sí, exactamente.
Porque el Estado de Israel es un Estado racista, profundamente racista, que está fundado por su propia definición de ser el Estado judío, el Estado de los judíos del mundo entero. Justamente está fundado sobre, como el sionismo, sobre la idea de la supremacía, ¿no? De que hay un pueblo que es superior a los otros. Hay muchos que hablan de una etnocracia, hay muchos que hablan de teocracia, según lo que entendamos, qué aspecto digamos, del judaísmo queramos hacer prevalecer, ¿no? El sionismo trató de convertir justamente una religión en un proyecto nacional y étnico. Entonces eso lo que lleva en la práctica es a que todos los no judíos, o peor aún, los judíos más oscuros, porque también dentro de los judíos hay una clasificación, y hay de primera, de segunda y de tercera, como en todo proyecto colonial, porque el sionismo es un proyecto colonial europeo, y entonces los judíos ashkenazi, o sea, de origen europeo, son superiores a los judíos de origen sefardí, y menos aún de origen mizrahi, o sea, de los países árabes. Entonces, los judíos africanos no son tan bien vistos, y ni que hablar todos los que no son judíos, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos es el resultado, la paradoja, la trágica histórica de que un pueblo al que supuestamente se le dio esa tierra porque estaba siendo perseguido y discriminado en Europa y en el resto del mundo, termina siendo un proyecto de país y una sociedad profundamente racista, discriminador y excluyente hacia todos los que no son judíos, y sobre todo los que no son judíos blancos de origen europeo. Ahora se da algo increíble, ¿no? Porque vos sabés que en la época de Toledo, estoy hablando de Perú, se permite el ingreso de algunos rabinos para judaizar a cierta población indígena. Creo que ahora están reviendo la entrada de entre 150 y 200 indígenas judaizados y sus familias, ¿no? Esto obedece directamente al lobby que ejerce el Estado de Israel en todas las zonas donde directamente pueden recabar todo lo que signifique aumento de la visión colonizadora, ¿no? Nosotros no nos damos cuenta de eso. La esposa de Toledo es una contundente representante del sionismo internacional. Y activa, porque directamente esta forma la lleva adelante una persona que piensa, como en el caso de la Colona, que tiene esos todavía remanentes de 5 niños presos. La pregunta sería, ¿de dónde vendría la Colona si no transitaría por carreteras específicas para colonos? Porque hay dos tipos de carreteras también. Y los niños palestinos ocupados son los que pagan en prisiones todo lo que significa esta forma del idealismo colonizador del sionismo, ¿no? Sí. Que casualmente, hablando del colonialismo pueden enorgullecer, urbano, la pregunta. Podemos escuchar a nuestro amigo y compañero Nabil Mansur con Urbanismo Colonial, que nos va a adentrar en lo que queremos preguntarle después a María. Que construye. Pasen, bienvenidos, Shalom Aleichem, welcome you all. Esta es la tierra prometida, es un regalo que nos ha hecho Dios, por tanto es nuestra, es solo nuestra, no la queremos compartir ni dar. Nos da igual que digan las Naciones Unidas y el Tribunal Supremo Internacional. Desde lo alto de esta colina, desde el kibutz podrá usted observar a nuestros prescindibles vecinos que un día u otro vamos a echar. Somos colonos, somos felices, vivimos en una linda ciudad, una montaña que en el pasado se declaró reserva natural, pasó a ser zona construible, pues quisimos venirlo a poblar, y así es como poco a poco vamos ocupando todo mediante urbanismo colonial, y nos segregamos del indígena nativo
o con soldados y un enclave militar. Y aunque el asentamiento es enorme, no es suficiente, queremos más. Nos alegramos solo pensando que un día u otro lo hemos de ampliar. Mientras se baña usted en la piscina, podrá observar con fascinación el pozo seco de un palestino que cada día pierde un galón. Ya Allah, ya Karim, ya Razak, ya Hakim, wallahi que no lo entiendo. Mis padres, mis abuelos y yo nacimos aquí en Palestina, pero ellos insisten en que soy jordano o egipcio. Nos tiran piedras encima, nos queman los cultivos, nos roban las casas. Pues vaya unos vecinos, el día menos pensado nos dejan sin aire para respirar. Últimamente me estoy fijando en que las cosas ya no son igual, pues el nativo palestino ya no se nos deja intimidar y encima cuenta con el apoyo del activista internacional. Y por si fuera poco, tienen hijos como churros y no paran, día tras día tienen más. Esto ya recuerda las revueltas de Sudáfrica, donde se practicaba el apartheid. Y si un día un tanque arrasa los árboles de su milenario olivar, al día siguiente veo que el tío como si nada vuelve a cantar. Lo que no entiendo es cómo después de tantas putadas no se quieren ir. ¿De dónde sacan tanto valor y tanto coraje para resistir? Quieren resistir, pueden resistir, van a resistir. Aprieto con fuerza tu mano, beso la tierra que pisan tus pies, sé que por ti la vida daré, la vida. Y sí, hay también urbanismo colonial, existe de todo, pero hay algo que a mí me sigue emocionando y me sigue conmoviendo y tiene que ver con estas manifestaciones de nuestro pueblo, de la Palestina histórica, y de la preocupación, ¿no?, de la limpieza étnica que ejecuta, digamos, el Estado sionista. Estamos hablando de los beduinos y de cómo se ha manifestado la sociedad palestina, cómo se ha levantado dentro de lo que es la Palestina histórica. Y cómo esto también, de alguna manera, me recuerda el preludio, por ahí es una cuestión mía, ¿no?, de lo que fue la primera intifada. Más allá de la... de que sabemos que también hoy las piedras son un arma para el ejército el segundo más poderoso del mundo, ¿no? Sí. ¿Cómo vos viviste eso? Ya no estabas, ¿no?, pero te enteraste también del objetivo sionista de seguir limpiando, no solamente, digamos, lo que Occidente llama los territorios ocupados, o sea, más allá de la línea verde, sino que estamos hablando de lo que hoy se considera Israel, pero también sigue queriendo limpiarse de estos beduinos. Sí, o sea, a mí me parece que, bueno, tú te referís al plan Prouwer, sí, que es un proyecto que se aprobó recientemente en el Parlamento israelí, que justamente lo que apunta es en realidad apunta a implementar una cosa que viene de hace mucho tiempo, que se viene practicando y que se viene planeando a su vez, ¿no?, que es concentrar a la población beduina y que por lo tanto es población árabe, pero que está
dentro de lo que se consideran las fronteras de Israel, o sea que son personas que tienen ciudadanía israelí, forman parte de ese 20% de la población o de la ciudadanía del Estado de Israel que son árabes de origen. Entonces el plan es concentrarlos en algunos núcleos, en lo que serían como las reducciones o los guetos o las reservaciones de los indígenas norteamericanos o los bantustanes de la población sudafricana bajo el apartheid. O sea, la población indeseada, que generalmente es la población nativa, y los proyectos colonizadores que son sobrantes para los proyectos de colonización, como es el sionista, lo que buscan es eliminar a la población del territorio que ocupan para liberar ese territorio y continuar poblando, apropiarse de la tierra y continuar poblándolo con la población importada, digamos, con la población judía, inmigrante o nacida ahí, pero que es hija de los colonos, ¿no? De los colonizadores. Y para eso la idea, como no los pueden matar, porque en realidad el sueño sería otra Nakba, pero hoy en día no se puede ejecutar otra Nakba, no se los puede eliminar, no se los puede matar, entonces, bueno, por lo menos reducirlos lo más posible, expulsarlos, quitarles la tierra, con todo lo que implica su medio de vida para una población como es la población beduina, y concentrarlos en pequeños enclaves. Y eso ya se ha hecho, en realidad con algunas comunidades beduinas ya se ha hecho desde hace unos años, y hay algunos analistas, pero este plan busca hacerlo más masivamente, va a afectar directamente a unos 40.000 personas e indirectamente casi a 70.000 que están básicamente en el desierto del Negev o Nakab, según los árabes, y dejar todo el territorio ese del desierto libre para asentamientos judíos exclusivamente. Ahora, alguien recordaba recientemente unas estadísticas de cómo es la calidad de vida de las comunidades beduinas que ya sufrieron eso, que fueron expulsadas de su tierra y fueron concentradas, relocalizadas en otros, en enclaves, y ahí las condiciones las estadísticas han demostrado que las condiciones de vida, de salud, de educación, de trabajo, de pobreza, de todo, los indicadores son infinitamente peores que de los beduinos que hoy viven en el Negev, que igual están en condiciones terribles, porque están viviendo en aldeas que no son reconocidas por Israel, ¿verdad? Hay más de 100 aldeas que Israel no reconoce, que no figuran en los mapas, porque ahí vive población árabe beduina que no interesa al Estado judío, y entonces no reciben los servicios básicos, no reciben electricidad, no reciben agua potable, no reciben saneamiento, no reciben caminería, infraestructura básica urbana, pero aún así, en esas comunidades beduinas no reconocidas por Israel, la gente vive un poco mejor que en esos otros lugares donde Israel deliberadamente concentró a la población beduina. O sea que lo que hay es un movimiento muy fuerte, como tú decías, en toda la Palestina histórica, en lo que son las ciudades y pueblos y aldeas de Israel y las que están del otro lado, lo que se consideran territorios ocupados. En ambos lados la población se está organizando para resistir esta expulsión masiva. Estamos llegando al final. La verdad es que necesitamos otra hora más de programa. Antes de finalizar, yo quiero recordar que ayer se cumplieron 60 años del ataque a la Moncada en Cuba, y que gran parte de compañeros palestinos nuestros en Cuba estuvieron recordando este ataque que de alguna manera marcó de manera potente la resistencia del pueblo cubano. Estamos llegando al final, Tilda. Queremos agradecerle enormemente a María el hecho de que esté acá en el piso con nosotros. Que es todo un logro. No, no es un logro. La compañera es consecuente en todos los aspectos. Gracias a ustedes por la invitación. Shukran. Y nos vemos el próximo sábado. El próximo sábado, cuando le demos nuevamente la bienvenida a Derribando Muros, la voz de la diáspora palestina en la Argentina. Gracias y hasta el sábado. Hasta luego.